Buenas tardes, estamos aquí para hablar sobre las culturas laborales en Japón, México y Australia. Y empecemos con Japón. La jornada máxima diaria es de 8 horas y la jornada máxima semanal es de 40 horas. Ahora bien, estos límites son flexibles y se pueden ampliar por acuerdos entre las presentaciones de las empresas y los trabajadores. Se permiten las diferentes formas de jornada que sean flexibles al trabajo, pero están reguladas obviamente por órdenes. Cada 6 horas de trabajo hay un descanso mínimo de 45 minutos y cada 8 horas de trabajo hay un mínimo de descanso de 1 hora. El descanso mínimo semanal es de un día libre o de 4 días libres en un periodo de 4 semanas. Se permite el trabajo nocturno sea de 22 a 5 horas y un incremento salarial de 25%, pero no se puede obligar a realizarlo al trabajador que cuida niños o se solicita ser excluido. Bueno, las vacaciones en los días festivos. En Japón, la educación es obligatoria para los niveles de primaria y secundaria, y prácticamente todos los alumnos pasan al bachillerato, el cual es voluntario y los estudiantes pueden elegir 4 asignaturas que son las que les ayudan realmente en su proyecto de vida. La mayoría de los estudiantes asisten a escuelas públicas hasta la secundaria. El sistema educativo japonés jugó un importante papel durante la recuperación y rápido crecimiento económico durante las décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. La educación anterior a la educación básica se proporciona en preescolar y guarderías. Guarderías, tanto públicas como privadas, reciben a niños de más de un año y hasta de 5. Los programas para aquellos entre 5 es similar al de preescolar. Bueno, ahora hablaremos sobre Australia. Su capital es Canberra y el idioma oficial es el inglés, en su variante el inglés australiano, pero en todo el territorio se hablan multitudes de idiomas que son diferentes y entre ellos son el chino, el italiano, el griego y el vietnamita. La moneda oficial es el dólar australiano, cuyo símbolo es A y el signo de pesos. Y un dólar australiano equivale a 13.57 centavos en pesos mexicanos. Hablaremos sobre las horas y trabajo y salarios sobre Australia. Se considera que el salario mínimo en Australia está cerca de los $500 a la semana, aunque también es cierto que este salario mínimo está sujeto a acuerdos entre empresas y empleados y entre sindicatos y en su función de las distintas industrias, profesiones u oficios. El salario medio percibe de $1,000 a la semana, pero solo es un promedio porque existen personas que cobran mucho más arriba del salario postulado en lo que incrementa, y también existen personas que cobran mucho por debajo del salario mínimo. En cuanto a los horarios de trabajo, varían su función del empleo, ya que lo normal es empezar a trabajar desde las 7 de la mañana o desde las 8 de la mañana a 4:30 de la tarde o a las 5. Sin embargo, el horario en la mayoría de las oficinas suele ser de 8:30 de la mañana o 9:30 de la mañana a las 4:30 o 5:30, con un descanso de 1 hora para el almuerzo. En total se suele trabajar por promedio unas 37 o 38 horas a la semana, aunque hay excepciones a veces. Bueno, las prestaciones laborales, al ser un empleado de tiempo completo, Australia por leyes, en ciertos días de vacaciones también te los pagan, o sea, son totalmente pagados, y esta es la distribución de los días que tienes, que son 20 días hábiles de vacaciones pagadas, 10 días por enfermedades o asuntos personales que también son completamente pagados, y alrededor de 11 días festivos, los cuales se te pagan también. Más o menos son días dependiendo del estado en el que se trabaja. Algunas empresas también dan días por si un familiar inmediato se encuentra muy enfermo o para cuidar a esa persona. Bueno, la educación en Australia. La educación en Australia está entendida como un conocimiento de valores y destrezas que se consideran básicas en la información de los ciudadanos en el futuro. La enseñanza tiene un tramo obligatorio hasta los 15 años del gobierno australiano, que se intenta enfatizar el carácter práctico de las enseñanzas públicas, y se entiende la educación como una formación para el individuo. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre México y hablaremos primero sobre las condiciones de trabajo que existen en México. Bueno, la legislación mexicana garantiza condiciones de trabajo basadas en el principio de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Los salarios se manejan por decir que se dice que es la retribución que debe pagar la empresa o el patrón al trabajador.
y esto viene en el artículo 82. El salario mínimo es la retribución más baja que puede recibir el trabajador por sus servicios prestados en una jornada de trabajo. La ley permite al patrón hacer deducciones al salario de los trabajadores a cambio de algún tipo de prestaciones siempre y cuando sea un beneficio superior a la cantidad descontada. Bueno, los beneficios que el trabajador tiene en México es el aguinaldo, las vacaciones y prima vacacional, días de descanso, el finiquito, el reparto de utilidades, antigüedad y ascensos, apoyo para estudios y el crédito Infonacot. Bueno, a nivel educativo, empecemos a hablar desde el año del 2010. El grado promedio de escolaridad a nivel nacional era de 8.6, que es lo que equivale a un poco más del segundo año de secundaria, y para el 2015 el indicador ya se ubicaba en 9.1. Pese a los esfuerzos para mejorar el acceso a la educación en México, más de la mitad de la población adulta se quedó en la secundaria, de acuerdo a la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. Y en el 2016, el 53% de los adultos y jóvenes de 25 a 34 años en México solo se contaba con la educación por bajo de media superior, cifra que aumentaba el 63% en el caso de personas entre 25 y 64 años. Según el estudio Panorama de la Educación 2017 en la OCDE, el porcentaje de mexicanos que no cursó la educación media superior es mucho mayor a los promedios de los países de la OCDE, que es de 22% para personas de 25 a 64 años y de 16% para personas de 25 a 34 años.